Buenas noches, Santísima Trinidad, Padre, Espíritu Santo, Jesús, Mamá María. Les pedimos que en este momento podamos reconocer su presencia, que sabemos que está siempre con nosotras, que podamos escuchar su voz en la palabra, Trinidad. Gracias por querer siempre hablarnos, por desear nuestras vidas, por desear que estuviéramos aquí leyendo esta cita. Les ponemos en sus manos también todo lo que traemos en nuestro corazón, en nuestra mente, todos esos deseos, preocupaciones, alegrías, las ponemos en sus manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues como le pedíamos al Espíritu Santo en la oración, hoy queremos contemplar afectuosamente a Dios Padre, recibir su afecto, dialogar con Él. Y vamos a usar la herramienta que se llama escalera de la oración, que es la que la comunidad Verbum Dei nos propone. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el primer escalón y cada jueves vamos a ir enfocándonos en un distinto escalón. Entonces, el primero es preparar la palabra, que la manera en que se nos sugiere hacerlo es abrirnos a Dios. Leer las pautas, por ejemplo, las pautas le llamamos nosotros a la meditación que hacemos del Evangelio, la prédica, que lo recomendable, como les he dicho, es que vayamos anotando en nuestro cuaderno algo que nos llame la atención de la prédica para que luego eso nos sirva para nuestra oración. Siempre nos dicen que lo ideal sería que las últimas cosas que dice el predicador serían las primeras frases de la oración personal. Siempre buscamos que la prédica vaya enfocada a encontrarnos con Dios. Por eso también nos sugieren ponernos en presencia de Dios, persignarnos, pedirle, ven Espíritu Santo, agradecerle porque está aquí, que seguramente ya lo hacen ustedes, ¿verdad? También mucho en su oración. Y hoy lo vamos a seguir ejercitando. También algunas personas me han preguntado por el origen de la Fraternidad Católica Misionera Verbum Dei, que es la que da guía espiritual a esta comunidad. Y les comento que la comunidad es joven en comparación con mercedarios franciscanos que tienen como 500 años. Esta comunidad tiene 60 años y esta comunidad tiene su origen en la oración del sacerdote Jaime Bonet, que es el que está aquí en las fotos. Aquí está con Juan Pablo II, un poquito cuando estaban aprobando los inicios de la comunidad. Y en la oración con Jesús Eucaristía, Jaime dice que él entendió de Dios, ¿verdad? Cuando él le preguntaba, Jaime le estaba preguntando, ¿por qué Jesús no te quedaste como hombre? ¿Por qué no sigues aquí hablándonos, caminando, sanando como tanto lo hacías? Y que entendió de Jesús Eucaristía que él le decía, ¿te gustaría ser tú mi boca? ¿Te gustaría a ti hablar de mi palabra? Y él también se preguntó, ¿verdad? ¿Será que mis labios podrían servirle a Dios? Porque Jaime en realidad él pensaba en servirle a Dios de muchas maneras. Él estuvo haciendo mucho servicio con personas que estaban con enfermedades en la piel, con lepra. Y él, porque él pensaba en que esa era la mejor manera, pero Dios le dijo que se dedicara a orar y a predicar. Por eso el lema de la comunidad es esta cita de Hechos 6:4. Nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Que el centro de la palabra, que el centro de la comunidad es la palabra. Por eso también el nombre Verbum Dei significa palabra de Dios. Y es algo de lo que la Iglesia nos habla en la Constitución Dogmática Dei Verbum, en el número 21, dice que la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras, porque ahí escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y hoy, como les decía, la propuesta es que busquemos reconocer al Padre
aunque ya muchas veces nos hemos dirigido a Él, ¿verdad? Pero nunca vamos a lograr el conocimiento completo de Dios. Por eso vamos a seguir y seguir hasta que tengamos 100 años, ¿verdad? Vamos a seguir descubriendo todo lo maravilloso que nuestro Dios es. Así que les propongo, ustedes me dicen si quieren que leamos juntas la cita, vamos un versículo cada una, o si quieren que lo lea yo, no sé cómo están, pueden usar su micrófono. Hola, Lizeth. Buenas noches. Va, buenísimo. Entonces, voy a empezar yo, después Silvia, si quieres sigues tú, y luego Lizeth nos apoya leyendo un versículo de la cita. Nos vamos Muy turnando. bien. Muy bien. Entonces es Lucas 15 del 11 al 32. Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. Silvia. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. Lizeth, ¿puede leer el otro? Perdón, es que me perdí. El hijo menor juntó, ahí toca, ¿verdad? Sí, ahí. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan en sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle. Pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor.
pues meditando sobre Dios Padre, y con esta cita a mí se me venía a la mente el momento en que fui concebida, porque les cuento que cuando yo fui concebida, mis papás tenían como 6 meses de estar saliendo y ser novios, y no estaban casados, ¿verdad? Uno pudiera pensar, pues mi existencia fue un error, ¿verdad? No fui una hija deseada. Pero qué bonito es saber que Dios deseó mi vida, porque nos dice en el Salmo 2:7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, así como deseó la vida de cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? De nosotras mismas, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de las personas que nos caen mal, de todos, ¿verdad? Nadie es un error. Y luego cuando me dieron la noticia de que estaba embarazada, ¿verdad? Recuerdo que me eché a llorar en una banquita ahí fuera del laboratorio con el sobre en la mano, y me encuentra un amigo ahí llorando, un compañero del trabajo, ¿y qué le pasa, verdad? Y yo estaba tan feliz, pero a la vez tan asustada, porque uno piensa, ¿cómo voy a cuidar a un niño, verdad? ¿Qué voy a hacer con él? Nunca en mi vida había cargado a un bebé, sinceramente, me daba mucho miedo lastimarlos, ¿verdad? Pero Dios nos da la capacidad. Ya ustedes tienen también algunos hijos que ya son profesionales, ¿verdad? Y uno dice, es asombroso cómo podemos hacer eso. Y esa capacidad de ser padres, de ser madres, nos viene de nuestro origen, que es Dios. Dios Padre, ¿verdad? Aquí yo hice esta imagen porque todas nosotras, ¿verdad? Silvia, Martita, Ivonne, Dorita, Sergio, Lisette, Amelia, todas, Ruth, ¿verdad? Mercy, Nadia, todas tenemos un origen común que es Dios Padre. Nos parecemos a Él, como lo dice en Génesis 1:27, ¿verdad? Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Y pensando también en que Dios quiso que existiéramos, me ponía a pensar, Dios no tenía necesidad de hacer a los seres humanos, pero Él lo deseó. O sea, imagínense, si no hubieran seres humanos, no hubiera habido guerras, no habría pandemia, no habría contaminación, no habrían injusticias, porque todo era perfecto si solo estaba Dios. Pero dice la palabra también en Proverbios 8:31, mi deleite es estar con los hijos de los hombres. Dios quiso estar con nosotros, quiso relacionarse con nosotros, por eso nos creó. Por un gran amor, ¿verdad? De Él. Y luego pensando un poco en la cita que hoy estábamos leyendo, el momento que a mí me parece más conmovedor es ese momento del encuentro del padre con el hijo, ¿verdad? Porque nos dice la palabra que el hijo había ya malgastado el dinero, quería comerse la comida de los cerdos. Y ahí, bueno, yo me cuestionaba un poquito, ¿verdad? ¿Qué deseo yo a veces? Porque a veces sí deseamos, bueno, yo, ¿verdad? A veces sí deseo tener dinero para malgastar, tener solamente bienes materiales, ¿verdad? Casas, carros, ropa, zapatos, cuestiones que se podrían comparar muy bien con la comida de cerdos, que nunca me van a llenar y que tampoco me van a hacer bien. Ya ven que a los cerdos les dan hasta cosas que están medio arruinadas, ¿verdad? Y me gustaba mucho pensar en que este padre, como dice la palabra, vio a su hijo venir desde lejos. Y yo me imaginaba en ese momento, situándonos en el contexto de la palabra, ¿verdad? Ese papá no tenía celular para llamar a su hijo y preguntarle, ¿dónde estás? No tenía ni teléfono, ni cartas. Me imaginaba que él andaba preguntando a sus vecinos, ¿han visto a mi hijo? Ya hace mucho tiempo que se fue, ¿dónde estará? Y nadie le respondía, ¿verdad? Nadie le daba razón de dónde estaba. Y yo me imaginaba al reflexionar la cita que
ese papá salía a la ventana, salía al patio, a ver si su hijo se aparecía. Por eso es que él lo vio venir cuando él estaba aún lejos. Y luego el momento en que lo abraza. O sea, él venía de cuidar cerdos, seguro que no olía rico, seguro que venía sucio. Y no le dice, ay, andate a bañar, ¿verdad? Y luego hablamos. No le reclama, solo lo abraza. Es para mí impactante cómo Dios nos trata de esa manera. Y no sé, en algún momento ustedes se han sentido abrazadas de esa manera por Dios. Que uno dice, ay, Dios mío, no me merezco estas cosas buenas que me están pasando. No me merezco a veces tener salud, tener un día hermoso, no sé si vieron uno de estos días, creo que fue antier o ayer, la luna estaba tan linda y uno dice, wow, qué cosas tan maravillosas, ¿verdad? El jardín, tantas cosas que nos rodean. Y Dios nos quiere dar ese afecto, ¿verdad? Así que les quiero proponer que piensen en esos momentos en que ustedes se han sentido abrazadas por Dios. Yo estaba hablando de esto con una amiga y ella me dice, en mi niñez hubo muchas veces que a mí me hizo falta una caricia de mis padres, porque no la recibí. Yo hubiera querido más besos de ellos, más palabras amorosas, no tantos regaños. Y Dios, que es el Padre por excelencia, Padre y Madre, Él nos las puede dar. Muchas, muchas caricias en su palabra. Si ustedes se pusieran a pensar cómo va a ser ese momento o cómo son esos momentos en que nos sentimos abrazadas por Dios, en que nos sentimos acariciadas por Dios, ¿cómo les gustaría que fuera? Una caricia en la mejilla, una caricia en la oreja, un abrazo así de esos de oso, un abrazo de alguien que dice te extraño, ¿verdad? Como cuando nos reencontramos con algún familiar muy amado. Y esos abrazos, esas caricias, también Dios nos las da en su palabra. Hay unas citas que a mí me parecen muy, muy afectuosas. Isaías 54:10, mi amor de tu lado no se moverá jamás. Y eso es tan real, ¿verdad? Porque cualquier persona que esté a nuestro lado, hijos, pareja, se puede mover, se puede ir, pero el amor del Padre jamás. Luego Isaías 43:4, eres hermosa a mis ojos, aunque me levante con las greñas despeinada, aunque no tenga la ropa más linda, Dios nos ve así, eres hermosa a mis ojos. Luego, situándonos un poquito en los sentimientos que vemos en esta cita, me ponía a pensar un poco en los sentimientos del hijo, ¿verdad? Que llega con su padre dispuesto a ser tratado como sirviente. Y se me venía una experiencia de estos días, ¿verdad? El domingo en la noche, ya cuando mi esposo estaba durmiendo, dije yo, bueno, voy a ponerme a limpiar el baño, y me puse a limpiar. Miren, al día siguiente tenía un dolor en el cuello, que sí, llamé al doctor para ver qué tomaba, porque me dolía demasiado al moverme. Y mi esposo me dice, ¿qué es más importante? ¿Hacer la limpieza o que tú duermas bien? Y él mismo me contestó, ¿verdad? Que tú duermas bien, esa es la prioridad. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué nosotras mismas a veces nos tratamos como sirvientes y no como hijos? Y no es que diga que no hay que hacer limpieza, ¿verdad? O sea, si hay que hacer limpieza, hay que hacerla, pero sin quitar de la prioridad a nosotros como personas, con necesidades de comer, de dormir, con necesidades de recibir afecto, con necesidades espirituales de leer la palabra. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Que no nos tratamos como hijas nosotras mismas. El otro día también, bueno, estaba ahí, o últimamente lo que he estado haciendo para servir la comida en mi casa es que digo, mejor como yo parada mientras les sirvo. Y me puse a pensar, esa tampoco es una actitud de hija, porque
el Padre quiere que nos sentemos a la mesa con Él, que comamos a la par, que tratemos a los demás también así como hijos, ¿verdad? Luego viendo los sentimientos del Padre, a partir del versículo 20 dice que Él sintió compasión, que como decíamos, no le reclama, no lo castiga, sino que todo lo contrario, lo abraza y lo besa, le da todo el afecto. A veces es difícil ver a hombres abrazándose, ¿verdad? Pero a ellos no les importaba lo que dijeran, lo abrazó de la manera más espontánea. ¡Qué alegría! Porque no sabía si estaba muerto o vivo. Y en ese momento se da cuenta que está vivo. Y yo me ponía a pensar, ¿qué señales de vida le doy yo a mi padre? Porque Él sí sabe que estamos vivos. Dios Padre sabe, pero quiere que le hablemos. Porque a veces andamos también como un poquito como el hijo mayor, ¿verdad? Que le reclamamos, Señor, pero si yo estoy siempre, siempre a tu lado, estoy siempre cumpliendo con mis deberes cristianos, confesarme, miro la misa ahí por internet, rezo el rosario, hablo de ti y a veces dejamos a un lado la relación, ¿verdad? Porque podemos cometer ese error de ver a Dios como un proveedor y Él lo que quiere es estar con nosotros de la manera afectuosa, de la manera con confianza, como cuando uno habla con un papá de las cosas que más le preocupan. Yo me recordaba de cuando yo le hablé a mi papá de que, bueno, yo entré a la universidad y para mí fue un gran trauma cuando perdí mi primer examen de matemática, ¿verdad? Y me puse a llorar y le dije, papá, es que tal vez no sirvo para la ingeniería, ¿verdad? Y él me decía, bueno, tranquila, yo te voy a apoyar, pero para mí fue un desahogo decírselo a él. O cuando le dije por primera vez a mi mamá, ay mamá, me gusta alguien, ¿verdad? O sea, son conversaciones que uno solamente le dice a las personas con las que tiene confianza. O un problema, ¿verdad? Un problema muy delicado. Y también otra experiencia que se me venía poniéndonos en el lado del hijo mayor es de un conocido que él pues siempre había tenido carros desde que empezó a trabajar, un carro siempre más nuevo, ¿verdad? Pero siempre compraba carros usados. Y él siempre había deseado tener un carro nuevo. Y llevó esto a su oración y entendió en su oración que Dios le contestaba con esta cita, ¿verdad? Que Dios le decía, hijo, todo lo mío es tuyo. Úsalo, ¿verdad? Porque para eso te lo di, para que tú disfrutes. Y con esas palabras, pues él se fue a comprar el carro, él tenía para pagarlo de contado, ¿verdad? Y recibió eso que Dios le había dado. Se dejó tratar como hijo, ¿verdad? Como hijo cercano, como hijo amado. Y es también una buena manera de decir cómo voy a usar yo mis riquezas, ¿verdad? Llevarlo a la oración, ¿verdad? Decir, Dios, tengo esto, ¿cómo quieres que lo use? También en la cita vemos a los sirvientes que preparan la fiesta. Y me ponía a pensar en que nosotros somos como esos sirvientes también que preparan la fiesta de la buena nueva, la fiesta de poder hablar con Dios como amigo, la fiesta de tener un padre, porque ¿a cuántas personas nos hace falta un padre con quien podamos hablar? Si nuestros padres ya fallecieron o si nuestros padres son un poco lejanos, eso es indispensable en la vida, ¿verdad? Así que les propongo para el momento de la oración personal que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón a Dios Padre, pedirle el fruto de tener un encuentro personal con Él, leer esta cita, principalmente esforcémonos por gozar de la presencia del Padre, saludarle afectuosamente, Abba, papito, papi, padre, escuchar cómo nos llama hija, ¿verdad? Mi hija amada, yo deseé tu vida. Luego, ya si gustan, pueden leer, ver con cuáles de los personajes se identifican,
pensar si vivimos como hijas y también pensar en qué otros hijos Dios me llama a buscar con misericordia. Así que les dejo estas preguntas acá en la pantalla y regresamos a las 7:15 para que podamos compartir un poco del fruto de nuestra oración. Que disfruten mucho de recibir el amor del Padre.